Yo he nacido en Alfafara, en Nuestra Señora del Do. El José Teruel, el deportista, pues la verdad, primero mi oficio ha sido tintorería, que tenían mis padres, tintorería. Y estaba delante del Colegio Salesianos, allí es donde me vinculé totalmente al hockey sobre patines. Allí he hecho escuela de hockey y de ahí he continuado estando, pues puedo decir, en unos 14 clubs, pero siempre formando equipos de hockey. Históricamente estaba la Terraza Lauria, en la calle Colón, y ahí nos iniciamos diciendo artístico, sin tener ni idea de lo que es el artístico. Hicimos la exhibición de patinaje artístico y un partido de hockey sobre patines. El patinaje después fue a través de Barcelona y alguien me vio a mí patinar y me mandó una carta diciéndome: tú vales para patinaje velocidad. Yo ni idea. Me fui a hablar con mi gran amigo, que ya no está, Luis Puig. Digo: Luis, he visto unos patines italianos, pero yo no puedo. Dice: dime la marca. Y digo: Star. ¿Vale? Al cabo de 2 meses me llama, enseña una caja, destápala, miro y digo: madre de Dios, los patines Star. Me voy al Campeonato de España, Barcelona, y las 3 pruebas las gané. Velocidad, semifondo y fondo. Campeón de España. Ahí ya fue mi primer paso. El siguiente año entró con patines ya del señor Puig. Y claro, ahí gané la prueba internacional. Entonces de ahí ya la Federación Española dijo: señor Teruel, a la primera división. Me puse ahí y nada, la primera de cambio, la de Hospitalet de Llobregat. Campeón de España absoluto. Me congratula. Mucho, mucho. Porque aparte, pues Alfafar es la cuna mía de nacimiento. Mi punto de mira fijo es que estoy llevando la categoría de iniciación, pequeñitos a partir de los 4 años, con lo cual a mí me están dando juventud. Dirán: ¿a dónde va este? Pues me dan juventud los niños.